Bien, chicos, ¿me pueden escuchar bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Sí. Ok, bueno, la clase la estoy grabando, así que la van a poder ver de que acabe la clase, se la voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan repasar si tienen alguna pregunta que quieran volver a repetir conceptos. Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 problemas que tenemos para hacer y vamos a hacer unos 4. Los 4 que yo veo que son más complicaditos y que les puede complicar, ¿no? la situación. ¿Ok? Bien, empecemos a ver. El problema número 1 nos define una partícula que se define con una relación, ¿no? Ya nos da la relación y nos pide el tiempo, la posición y la aceleración cuando la velocidad es igual a 0. Este problema es muy sencillo, así que no lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer este acá, el problema número 2. ¿No me escuchan bien? ¿O se me escucha bien? Sí, se escucha. Ok. Bien. Ya. Tenemos una partícula que se proyecta hacia la derecha, ¿no? O sea, se mueve en dirección aparentemente rectilíneo, solo en una dirección, con una velocidad inicial de 9 metros sobre segundo. La aceleración de la partícula se define con esta relación de acá, donde la aceleración y la velocidad se expresan en metros segundo cuadrado y metros segundo. Nos pide determinar a qué distancia habrá recorrido la partícula cuando su velocidad es 4 metros, el tiempo para que la velocidad sea 1 metro y el tiempo requerido para que la partícula recorra 6 metros. Ok, inciso A. Aparentemente la partícula empieza en un punto cero, ¿no? Y recorre una cierta distancia con una velocidad inicial de 9 metros, ¿no? Velocidad inicial, 9 metros sobre segundo, ¿no? Dice la distancia que recorre la partícula cuando su velocidad sea 4. Entonces queremos encontrar una distancia, ¿no? Cuando su velocidad final sea 4, ¿no ves? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si empieza con una velocidad de 9 y termina con una velocidad de 4, quiere decir que el cuerpo está desacelerándose, ¿es así? Y además nos da esta aceleración. Nos da que la aceleración es igual a menos 0.6 velocidad elevado a 3 medios, ¿no? Acordémonos que la velocidad no es más que la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿No es así? La velocidad es el cambio de velocidad respecto al tiempo, ¿no? Fíjense que en este caso el problema no nos da la relación que va a regir el movimiento. No nos la da. Pero nos da la aceleración. Entonces, sabemos nosotros que también que la aceleración es igual a el cambio de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Esto es de manera incremental, ¿no? Es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Y sabemos por cálculo 2 que pequeños incrementos se pueden poner como diferenciales, ¿no es así? Entonces, sencillamente sería diferencial de la velocidad sobre diferencial del tiempo. Es decir, que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esta es la fórmula que básicamente domina el ejercicio, ¿no? La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Hay otra manera en la que ustedes pueden expresar la aceleración, ¿no? Esta forma de acá se puede utilizar cuando la aceleración está en función del tiempo, ¿no? Pero fíjense que en este caso no está en función del tiempo, está en función de la velocidad. Entonces podríamos colocarla de otra manera. Si, por ejemplo, multiplicamos de diferencial de B, diferencial de T, y multiplicamos el numerador por un diferencial de X y abajo por un diferencial de X, si esta parte acá un poco la reordenamos, quedaría diferencial de X sobre diferencial de tiempo multiplicado por diferencial de la velocidad dividido entre diferencial del tiempo, perdón, entre diferencial de el desplazamiento, ¿no? Más o menos quedaría de esa forma. Entonces, esta parte de acá, fíjense que es la velocidad, ¿no ves? La derivada de desplazamiento respecto al tiempo es la velocidad, ¿no? Entonces, la aceleración se puede colocar como la velocidad multiplicada por
la derivada de la velocidad respecto al desplazamiento. Entonces, estas formas de acá, esta forma o esta forma, son válidas, ¿no? Son válidas para expresar la aceleración. Cualquiera de esas dos en realidad, ¿no? Para el problema que nos pide, fíjense que nos pide encontrar la distancia. Aquí nos da la aceleración, la velocidad y el tiempo. No nos da la distancia. Y en esta parte de acá nos da la aceleración, la velocidad y la distancia. En esta parte acá sí nos da la distancia, ¿no ves? Entonces, para el inciso A es más conveniente encontrar la distancia en esta fórmula que en esta de acá, ¿no ves? Porque aquí no aparece la distancia, en cambio aquí sí aparece la distancia que recorre la partícula. Entonces, tenemos la aceleración es igual a B por la derivada de B respecto de X, ¿no? La aceleración es menos 0.6, velocidad 3 medios, igual a B delta X, ¿no? Y esta parte acá sencillamente podríamos reacomodarla, ¿no? Podemos hacerla mejor, digamos, ¿no? Quedaría como delta de X, ¿no? Pasamos en lo que está dividiendo, pasa a multiplicar, y esta parte de acá lo pasamos a dividir. Entonces quedaría igual a B delta B dividido entre menos 0.6 B 3 medios, ¿no? Y fíjense que el problema ya está casi resuelto, ¿no? Sencillamente sería resolver las integrales. Pero para poder resolver las integrales tenemos que saber de dónde a dónde estamos integrando, ¿no? Entonces vamos a ver el problema. El problema te dice que se mueve la partícula desde X igual a 0. O sea, su posición inicial va a ser 0, ¿no ves? Hasta una posición que no conocemos, X, ¿no? Ya que el problema nos pide encontrar esa distancia, ¿no? Y no la conocemos. En cambio, la velocidad va a empezar desde una velocidad inicial de 9 metros. Entonces, integraríamos desde 9 metros segundo hasta una velocidad de 4 metros, ¿no? Que es lo que nos pide el problema. 4. ¿Listo? Entonces ya estuvo, ¿no? Sencillamente sería resolver esta integral. La integral de 0 hasta x por delta de x y la integral de 9 hasta 4 de esta integral de acá. Entonces sencillamente resolvemos, a ver. La integral de esta parte de acá quedaría x igual a. Y bueno, un poquito vamos a acomodar esta parte de acá y quedaría 1 dividido entre menos 0.6, la integral de desde 9 hasta 4, ¿no? Si aquí tenemos, por ejemplo, B dividido entre B 3 medios, esta parte de acá es como colocar B 1 menos 3 medios, ¿no ves? Es lo mismo. Entonces, 1 menos 3 medios saldría menos 1 medio, ¿no? Menos 1 medio. B igual a elevado a menos 1 medio. Entonces, esta parte de acá quedaría B elevado a menos 1 medio por delta B. Y bueno, esta integral de acá es sencilla, ¿no? La integral sería la integral de B menos 1 medio es igual a B menos 1 medio más 1 dividido menos 1 medio más 1, ¿no ves? O sea, sería igual a 2 raíz de B, ¿no ves? A ver, 2 raíz de B, correcto. Entonces aquí, ¿cómo sería? Sería 1, 0.6, ¿no ves? Y aquí sería 2 raíz de B, evaluado desde 9 hasta 4. Entonces sería menos 2 dividido entre 0.6, la raíz de 4 menos la raíz de 9. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Entonces X sería menos 2 dividido entre 0.6, 2 menos 3. O sea, sería igual a 2 menos 3 sería menos 1. Menos 1 por menos 2 sería 2 dividido entre 0.6, ¿no? Y 0.6, ¿cuánto sería? A ver. Sería 3.33, ¿no?
3.33 metros, ¿no? Y listo. Encontramos la distancia. ¿Ok? ¿Está bien acá, chicos? El inciso A. ¿O tiene alguna pregunta? Todo claro. Ok. Bueno, inciso B. Nos dice el tiempo para que la velocidad sea 1 metro. Fíjense, ahora nos pide el tiempo. Entonces, como nos pide el tiempo, la forma en la que podemos resolver el problema sería por esta fórmula de acá, ¿no es? Ya que si nos pide el tiempo y tenemos la aceleración y tenemos la velocidad, sencillamente es despejar el tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la aceleración es menos 0.6 b 3 medios igual a delta b delta t. Acomodamos un poco, quedaría delta t igual a delta b dividido entre menos 0.6 b 3 medios, ¿no? Ya estuvo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que integrar. Integramos. Como te dice que parte desde x igual 0 y, bueno, está aparentemente ahí el estudio, sería 0, ¿no? Parte desde un tiempo 0 hasta un tiempo que no conocemos. Y la velocidad sería desde la velocidad inicial, que vale 9 metros segundo, hasta la velocidad final, ¿no? Que sería, de acuerdo al problema inciso B, sería 1 metro. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Hacemos la integral y quedaría t igual a, y bueno, hacemos esta integral de acá y ya estuvo, ¿no? Sacamos el coeficiente, aquí quedaría 1, 9, aquí esto acá podría quedar b elevado a 3 medios delta b, ¿no? Y integramos, ¿no? Integramos acá, 0.6, la integral de acá sería menos 3 medios más 1, sería menos 1 medio dividido menos 1 medio, evaluado de 9 hasta 1. Entonces aquí quedaría 2 dividido entre 0.6 de 1 raíz de b, evaluado desde 9 hasta 1. Entonces el tiempo sería 1, 0.3, 1 dividido entre 1, menos 1 dividido entre la raíz de 9. Entonces aquí quedaría 1, 0.3, 1 menos 1 tercio. O sea, sería 2 tercios. O sea, 2 sobre 0.9, ¿no? ¿Y esto cuánto les queda? 2.22, ¿no? 2.22. Ya estuvo. Ya estuvo el inciso B. Y de último queda el inciso C. El tiempo requerido para que la partícula recorra 6 metros. Fíjense, el inciso C no es más que la combinación de encontrar primero la velocidad y después el tiempo. Fíjense que el inciso A nos da la velocidad y nos pide la distancia. En el inciso B nos da la velocidad y nos pide el tiempo. Entonces, en el último problema nos pide el tiempo y nos da la distancia. Entonces, ¿qué es lo que hay que encontrar? La velocidad, ¿no ves? Tenemos que encontrar primero la velocidad y de ahí recién podríamos encontrar el tiempo. Entonces, si nos da la distancia y queremos saber la velocidad, primero deberíamos utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2. ¿Qué me dice? ¿Qué creen? A ver. O por lo menos pónganlo en el chat. Nos da la distancia. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad?
¿Con cuál fórmula? ¿Con la primera o la segunda? ¿Con la segunda sería? Con la segunda, ¿no es? La segunda, ¿no? Con la segunda encontramos la velocidad y ya con la velocidad podemos encontrar el tiempo con la ecuación número 1. Correcto. Entonces, la aceleración es igual a B, delta X. Acomodamos esta parte un poco y quedaría delta X igual a la velocidad delta B dividido entre menos 0.6, la velocidad 3 medios, ¿no? E integramos desde X igual 0 hasta 6 metros. Y acá integramos desde 9 hasta la velocidad que no conocemos. Entonces, sería, básicamente aquí ya es resolver, ¿no? Resolver. Sería 6 igual a menos 0.6. La integral B dividido entre esta parte acá sería 1/2 delta B, ¿no? Entonces aquí sería 6 igual a, sería menos 1.06. Y la integral de esta parte de acá es 2 raíz de B, evaluada desde 9 hasta B. Entonces quedaría 6 igual a menos 0.6. Bueno, ese 2 podríamos sacarlo, ¿no? Este 2 de acá podríamos sacarlo. Sería menos 2 dividido entre 0.6, evaluado desde raíz de B a menos raíz de 9, ¿no? Por esta parte de acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 6. Esta parte acá podríamos ponerle como 1, 0.3, raíz de B menos 3, ¿no ves? Pasamos esto a esta parte a multiplicar y quedaría raíz de B menos 3 es igual a menos 1.8, ¿no? 0.3 por 6 es 1.8. Entonces, quedaría raíz de B igual a, aquí está menos 3, pasamos como 3, 3 menos 1.8, 1.2. Entonces, la velocidad sería 1.2 elevado al cuadrado, 1.44. Listo. Entonces, cuando la partícula haya recorrido 6 metros, tendrá una velocidad de 1.44. Entonces, ahí recién podríamos encontrar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, igual a, ordenamos esto un poco y quedaría delta t, delta b dividido entre menos 0.6, b 3 medios. E integramos desde la velocidad inicial que vale 9 hasta la velocidad final que vale 1.44. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Por qué primero encontramos la velocidad? Sin la velocidad no hubiéramos podido responderlo, ¿no? Porque no sabríamos hasta qué velocidad llega, ¿no? Por eso es que primero encontramos la velocidad. Y acá quedaría 0 y t, ¿no? Entonces, resolvemos esta integral de acá, quedaría t igual a menos 1, 0.6, la integral de 9 hasta 1.44, b menos 3 medios delta b. Entonces, esa parte, bueno, ya solo resolver la integral, pues, ¿no? Sería aquí. B menos 3 medios más 1 sería B menos 1 medio y menos 1 medio. ¿No ves? De 9 hasta 1.44. Entonces aquí quedaría 2 dividido entre 0.6, evaluado desde 1 raíz de B, desde 9 hasta 1.44. Entonces sería 1, 0.3, desde 1 raíz de 1.44 menos 1 raíz de 9, ¿no? Y bueno, eso lo meten a la calculadora y el tiempo les va a salir 1.667 segundos. Y sencillamente esa sería la respuesta, ¿no? 1.667, ¿no?
Y listo. Con eso encontramos el tiempo, ¿no? ¿Ok, chicos? ¿Está bien? ¿Está bien o los veo medio perdidos? Fíjense que sencillamente es armar la integral, ¿no? De integrar. ¿O qué parte es la que más les cuesta? ¿O todo está bien? Por mi parte, todo bien. Más que Ok, todo, la deducción de fórmulas sería techo. claro, ¿no? Sí, sí, más que todo sería eso, ¿no? Porque ahí ya es solo responder la integral, pues, ¿no? Eh, Acuérdense, ¿no? Las dos formas de colocar la aceleración, ¿no? La forma 1 y la forma 2, ¿no? Si, por ejemplo, les pide el tiempo y saben la velocidad y la aceleración, pueden encontrarla tranquilamente. Pero si les pide la distancia, no van a poder encontrarla utilizando la ecuación 1, ¿no? El inciso C es clarísimo para ese ejemplo, ¿no? Aquí nos da la distancia y nos pide el tiempo. Y no podríamos utilizar esta parte de acá para encontrar el tiempo, ¿no? No se podría. Porque en la ecuación número 2 no hay la variable tiempo. Lo que podríamos hacer para encontrar en la ecuación número 2 sería la velocidad. Encontraríamos la velocidad final cuando la partícula recorra 6 metros. Pero para utilizar la ecuación 1 y encontrarle el tiempo, necesitamos sí o sí la velocidad final. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos utilizar ambas ecuaciones para complementarse, ¿no? Si no nos da la velocidad final, podríamos utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2 para encontrar la velocidad final. Por ejemplo, si nos diera el tiempo, si nos dijera que, por ejemplo, la partícula recorre 3 segundos, ¿no? Y queremos saber la distancia. Entonces, primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que encontrar la velocidad final de la partícula cuando el tiempo sea 3 segundos, ¿no ves? Y eso lo vamos a hacer por la ecuación número 1. Con la ecuación número 1 sabríamos el tiempo, sabríamos la aceleración y solo tendríamos que saber la velocidad final. Entonces, con la velocidad final en la ecuación número 1, nos vamos a la ecuación número 2 y ahí recién podríamos encontrar la distancia que recorre la partícula. O sea, ambas están conectadas, ¿no? Sencillamente sería de acuerdo al problema ustedes leerlo y ver qué es lo que le pide. ¿Ok? Es la única forma de hacerlo, ¿no? Bien, cópienlo y les dejo unos minutos y hacemos otro más. Una duda, techo. En el inciso C, cuando pusiste la integral de B a 9, Ya, en la parte de arriba, perdón, cuando comienza el inciso C. acá. Ajá, ahí. ¿Por qué pusiste la velocidad arriba? Porque no sabes la velocidad final, pues. Porque Esta es nos tu pide variable. tiempo. Sí. Ya, te pide el tiempo, pero es lo que te digo. Si te pide el tiempo y tenés la ecuación 1 y la ecuación 2, si por ejemplo utilizaras la ecuación 1 para encontrar el tiempo, tendrías dos variables. Tendrías la variable tiempo y tendrías la variable velocidad final. ¿No ves? Porque no sabes la velocidad cuando la partícula está a los 6 metros. No la sabes. No te dice. Entonces, primero tenés que encontrar la velocidad final cuando recorra los 6 metros y después encontrás el tiempo cuando lo recorre. Y para encontrar la velocidad final, primero tenés que utilizar la ecuación número 2, ¿no? ¿Por qué? Porque te da la distancia, ¿no? Y fíjate que acá básicamente solo nos queda una variable, ¿no? La variable velocidad final, ¿no ves? Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí, inciso A, te dice que queremos saber la distancia cuando la partícula recorra
una cierta distancia y su velocidad sea 4 metros. Ya te dice la velocidad final. Ya sabes la velocidad inicial, entonces tranquilamente podés encontrar la distancia. Si sabes la velocidad inicial y sabes la velocidad final, vas a saber cuánto va a ser su distancia, ¿no ves? Sencillamente utilizando la ecuación número 2. Para la ecuación B, lo mismo. Si te pide el tiempo y sabes la velocidad final, porque te dice el tiempo para que la velocidad final sea 1 metro. Entonces, sabes la velocidad inicial, sabes la velocidad final y tranquilamente puedes encontrar el tiempo. Pero en cambio, en el inciso C no te da la velocidad, no te la da. Te da la distancia y te pide el tiempo. Entonces, lo primero que tienes que encontrar es la velocidad final para los 6 metros. Y con esa velocidad final, recién podrías encontrar el tiempo. Creo que ahí me dejo entender un poquito mejor. Sí, teacher, se entendió mejor. Ok, bueno. Bien, vamos otra vez. Vamos este de acá. Dice, tenemos un corredor A que ingresa a una zona de intercambio de 20 metros de largo. Entra con una velocidad de 12.9 y empieza a perder velocidad. Entrega la estafeta al corredor, o sea, recorre 20 metros en 1.82 segundos. Después, cuando ambos dejan la zona de intercambio con la misma velocidad, o sea, la velocidad con la que termina A en este punto va a ser la misma velocidad con la que termina B en este punto. Nos pide determinar la aceleración uniforme para cada corredor y nos pide el tiempo, ¿no? El momento en el que el corredor B debe empezar a correr. Bueno, vamos a analizar. Vamos a primero analicemos al sujeto A. El sujeto A empieza acá con una velocidad A inicial de 12.9 metros segundo y de ahí termina acá con una velocidad final que no sabemos. Lo que sí sabemos es que estos 20 metros los recorre en 12.9 segundos, perdón, en 1.82. 1.82 segundos. Entonces, acordémonos de física 1, las fórmulas de la cinemática. Sería, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2, la aceleración por la distancia. Y la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1 medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no ves? Son las tres fórmulas que habíamos aprendido de Física 1, de la cinemática. Son muy básicas, ¿no? Porque en realidad tiene que hacerse para cada dimensión, pero no nos puede servir para hacer el ejemplo. Para encontrar la aceleración, sencillamente tenemos que utilizar una de estas tres fórmulas, cualquiera de estas tres fórmulas. Lo ideal sería que tengamos la distancia y el tiempo. Entonces, fíjense que la ecuación que tiene distancia y tiempo y velocidad inicial es esta de acá. Entonces podemos utilizar la ecuación 3 y nos quedaría, la distancia es 20 metros. La distancia inicial no hay, ¿no? Sería 0. La velocidad inicial, 12.9. El tiempo, 1.82. Más un medio del tiempo al cuadrado, 1.82 al cuadrado por la aceleración. Y listo, sencillamente acá despejamos la aceleración de A, ¿no? Y sería 20 menos 12.9 por 1.82 dividido por un medio por 1.82 al cuadrado. Entonces, la aceleración del sujeto A le saldría menos 2.1 metros segundo. Listo. Ya estuvo, ¿no? Ya sabemos cuánto vale su aceleración del sujeto A. Obviamente está perdiendo velocidad, entonces va a ser menos 2.1, ¿no? Es con el signo negativo. Bien, para el sujeto B, ¿cómo sería? Para el sujeto B. El sujeto B va a empezar su velocidad en 0, ¿no ves? Está en reposo. Está en reposo. Y tiene que recorrer 20 metros hasta que va a llegar a una velocidad final B que no sabemos. Pero no la sabemos, pero la podemos deducir, ¿no ves? Fíjense, en el problema nos dice, entrega la estafeta al corredor B 1.82 segundos después, cuando ambos dejan la zona de intercambio con la misma velocidad. Entonces, la velocidad final con la que termina A va a ser la velocidad final con la que termina B. Esto quiere decir que tenemos que encontrar la velocidad final del sujeto A. Y la podemos encontrar tranquilamente con la ecuación número 1, ¿no es? De la ecuación número 1 tenemos la velocidad final de A es igual a la velocidad inicial, 12.9, más la aceleración, más menos 2.1, por el tiempo, 1.82. Entonces, la velocidad final del sujeto A va a salir 9.078 metros segundo. Entonces, la velocidad final del sujeto B va a ser igual a la velocidad final del sujeto A, y esto va a ser 9.78 metros segundo. Nos pide la aceleración, entonces podemos utilizar la segunda ecuación, ¿no es? La segunda ecuación. Sería entonces la velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2AD. La velocidad inicial del sujeto B es 0. La velocidad inicial sería 9.078 al cuadrado, igual a 2 por la aceleración B, y la distancia serían los 20 metros, ¿no? Entonces, de acá despejamos, la aceleración B sería 9.078 al cuadrado, 2 por 20, 40. Entonces, la aceleración B sería 2.06 metros segundo cuadrado, ¿no? Listo. Ya tenemos entonces la aceleración en A y la aceleración en B. ¿Qué más nos pide? Nos pide el momento en que el corredor debe empezar a correr. Bueno, para encontrar el momento en que el corredor debe empezar a correr, tenemos que encontrar el tiempo que recorre. Y eso lo podemos encontrar con la ecuación número 1. Entonces, la velocidad final de B es igual a la velocidad inicial de B, que es 0, más la aceleración por el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser la velocidad final de B dividido entre la aceleración. La velocidad final de B, 9.078, dividido entre 2.06. O sea, el tiempo es 4.4068 segundos.
¿Qué quiere decir esto? Que al tipo le toma recorrer los 20 metros 4.4 segundos. Pero fíjense que al sujeto A le toma recorrer los mismos 20 metros 1.82. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto A lo pasaría al sujeto B, ¿no es? O sea, nunca le daría la estafeta. Este tipo de acá correría más rápido y llegaría antes al punto final que este de acá. Y eso no puede ser, ¿no ves? Ambos tendrían que llegar al mismo tiempo a este punto. Entonces, para que lleguen ambos al mismo tiempo a este punto de acá, el sujeto B tendrían que empezar a correr un tiempo antes, ¿no ves? Un tiempo antes. Y ese tiempo antes sencillamente sería el tiempo que hemos encontrado menos el tiempo inicial del sujeto. 4.4 menos 1.82 y nos quedaría 2.59 segundos. Entonces, para que ambos lleguen al mismo tiempo a este punto de acá, este sujeto de acá tiene que empezar a correr 2.59 segundos antes de que este tipo llegue a este punto, ¿no? Entonces, este tipo está muy cerca de este punto y este ya está corriendo, ¿no? Ya que si ambos empiezan a correr al mismo tiempo, este tipo de acá lo va a pasar, pues, ¿no ves? ¿Ok? Entonces, la respuesta sería esta de acá, 2.59. ¿Ok, chicos? ¿Está bien? ¿O alguna pregunta? Todo claro. Ya, muy bien. Copien las dos.
Bien, hagamos otro. Hagamos esto de acá. Bien, dice, tenemos dos automóviles, uno se aproxima al otro, ¿no? Ambos, bueno, ambos se aproximan a ambos, digamos, con unas ciertas velocidades. En t igual a 0, tenemos una distancia que los separa de 3.200 pies. Y tienen esas velocidades que se ven en pantalla. El punto A pasa a través del punto Q 40 segundos después. Y el punto B pasa por el punto A 42 segundos después. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a dibujarnos. Siempre es bueno que lo grafiquen los problemas. Entonces aquí sería la velocidad A y la velocidad B. Antes vamos a convertirlo, ¿no? La velocidad A es 65 millas hora. Hay que pasarlo a pies segundo. Una milla es 5.280 ft, pie. Y una hora es 3.600 segundos. Entonces, aquí nos daría 95.33 ft segundo. A ver, vamos a comprobarlo. 65 por 5.280 dividido en 3.600. 95.33. La velocidad B lo mismo, ¿no? Sería 40 por 5.280 dividido entre 3.600, ¿no? $58.67. Pies segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos las velocidades en pies segundo, que es lo que queremos, ¿no? Ok, encontremos entonces la aceleración. El tiempo que tarda A en llegar al otro punto es 40 segundos. Mientras que el tiempo que tarda B en llegar al otro punto es 42 segundos. Entonces, para el tipo que está en A, podemos utilizar esta ecuación de acá. D es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia que recorre es 3.200. Igual a la velocidad inicial sería, ¿dónde está? 95.33 por 40 más un medio de la aceleración por 40 al cuadrado. Entonces de aquí despejamos la aceleración en A, ¿no ves? 3.200 menos 95.33 por 40 dividido entre 0.5 por 40 al cuadrado. Menos 0.76. Menos 0.7665 pie segundo al cuadrado. Listo. Entonces, del punto B hacemos lo mismo, ¿no? La misma fórmula. La distancia, 3.200, igual a 58.67 por 42, más la aceleración en B por 42 al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Entonces la aceleración en B
le saldría 0.8343. Y listo. Con eso encontramos el inciso A. Inciso B. Dice, encontrar cuándo, o sea, el tiempo cuando ambos vehículos pasan uno al lado del otro. Entonces, vamos a suponer este es el tipo que está en A. Estos son los 3200 y este es el tipo que está en B. Va a haber, obviamente, va a haber un punto en el que ambos se van a cruzar, ¿no ves? Entonces, como el tipo que está en A está a una mayor distancia, pues vamos a decir que esto de acá no mucho. Vamos a decir que esto de acá vale XA. Y esto de acá vale XB. O sea, en este punto de acá, se cruzan. En este punto de acá se cruzan. No, aquí, en este punto. Entonces, el tipo que está en A recorre un tiempo T sub A. Y el tipo que está en B recorre un tiempo en T sub B. Pero el tiempo tiene que ser el mismo, ¿no ves? El tiempo que recorre el tipo en A tiene que ser el mismo tiempo que el tipo recorre en B, ya que se van a cruzar exactamente en el mismo tiempo. Entonces, esa va a ser la primera condición. Y la segunda, sencillamente, fíjense que los 3200 va a ser igual a X sub A más X sub B, ¿no es? O sea, la distancia que recorre el tipo en A y la distancia que recorre el tipo en B, ¿no? Esta parte de acá más esta parte de acá son los 3200. Bien, entonces, ¿cómo resolveríamos? La distancia que recorre el tipo en A sería la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad inicial sería 95.33. El tiempo que no sabemos, vamos a decir que esto vale t, más un medio de la aceleración que vale menos 0.766 por el tiempo al cuadrado. Listo. Y XB vale velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, vale 58.67t más un medio de 0.8343t al cuadrado. Entonces, ambos de este XA más XB lo reemplazamos en 2. Entonces, en 2 sería 95.33t menos 0.766 dividido entre 2, t al cuadrado, más 58.67t, más 0.8343 dividido entre 2, t al cuadrado. Igual a, 3200. Sumamos esto más este de acá y me daría 0.339. Y sumamos este más este de acá y me daría más 154t. Pasamos este a este lado de acá, quedaría menos 3200. Y listo. Es una ecuación de segundo grado, ¿no? Que tenemos que responder básicamente con la ecuación de la cuadrática, ¿no ves? Acuérdense, entonces el tiempo es igual a, la fórmula era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a, ¿no ves? ¿Cuánto vale b? 154 más menos raíz de b al cuadrado, 154 al cuadrado, menos 4 por a por c, más aquí, dividido entre 2 por 0.0339. Y básicamente aquí te saldrían dos respuestas, una respuesta negativa y una respuesta positiva. Obviamente la respuesta negativa no tendría validez, ¿no ves? Porque el tiempo negativo no existe. Entonces la respuesta va a ser la positiva.
que nos va a salir 20.68 segundos. Entonces, el tiempo que tarda los vehículos en pasarse uno al lado del otro es 20.68 segundos. Y finalmente, inciso C, la rapidez de B en ese momento. O sea, la rapidez con el que está acá, ¿no es? Eso se puede resolver de manera sencilla. La velocidad final en B es igual a la velocidad inicial en B más la aceleración por el tiempo. La velocidad final en B es igual a la velocidad inicial, 58.67, más la aceleración en B, 0.8343, por el tiempo, 20.68. O sea, la velocidad final en B va a ser igual a 75.92 pie segundo. Y ya estuvo. ¿Ok? ¿Tienen una pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Está claro. Ya, muy bien. Cópienlo entonces.
Bien, este acá es bien sencillo de hacer, así que lo dejo para que ustedes lo vean. Y vamos a esta acá. Dice, un golfista golpea la pelota con una velocidad inicial de 160 pies segundo, a un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal y un ángulo con respecto al terreno del juego de 5 grados. Vamos a dibujar entonces. Nos pide determinar la distancia que recorre la pelota. Vamos a hacer ahí. Cinco grados. Aquí vamos a llamarlo X, esta parte de acá. Y esto vamos a llamarlo Y. Esta línea de acá es paralela a la de acá. Y acá hay 25 grados, nos dice. Y aquí tenemos la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial, que vale 160 pies segundo. Bien, esta parte acá es D, ¿no? Esta parte acá es D. ¿Cómo podemos resolver este problema acá? La velocidad inicial se puede colocar de manera vectorial como 160 por el coseno de 25 en dirección Y, o sea, en J, perdón, en dirección X, más 160 seno de 25 en dirección J, o sea, en Y. Y esto nos daría 145.01 en dirección Y, más 67.619 J en dirección Y, ¿no? O sea, esto de acá es la velocidad inicial en dirección X y esto de acá es la velocidad inicial en dirección Y. Bien. Acuérdense de física 1, todo movimiento parabólico con una cierta distancia que recorren acá, ¿no? Si esta es la velocidad, su velocidad en X es esto de acá, y aquí tenemos velocidad inicial en X, acá tenemos velocidad inicial en X, aquí lo mismo. O sea, en todos los puntos va a ser la misma, ¿no? Es constante en todos los puntos. Entonces, como es constante, tenemos que la velocidad inicial en X es la distancia que recorre dividido el tiempo de vuelo total, ¿no ves? Entonces, el tiempo de vuelo total va a ser X dividido entre la velocidad inicial en Y. En X, perdón, X. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial en X? Vale 145. Entonces, el tiempo es igual a X dividido entre 145.01, ¿no? Ese va a ser el tiempo total de vuelo, desde este punto hasta este punto de acá. ¿Cómo podemos encontrar la distancia Y? La distancia Y sencillamente va a ser la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad, perdón, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Déjenme explicarle un poquito más esta fórmula. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace rato habíamos puesto que la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado? Pero esta forma acá en realidad es una forma que solo lo toma en cuenta una dirección, no toma en cuenta más direcciones. Por ejemplo, si queremos encontrarla en la dirección X, ¿no? Sería X igual a la distancia inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo más
un medio de la aceleración en dirección X por el tiempo al cuadrado. X sub 0 vale 0, ¿no? La velocidad inicial en X hay. El tiempo hay. La aceleración en dirección X no hay. No existe, ¿no? La aceleración en dirección X, ¿no? Nunca va a acelerar en esta dirección. Por eso es que X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Por eso es que es constante la velocidad inicial en X, ¿no ves? Porque no hay una aceleración en esa dirección. En cambio, si por ejemplo queremos verlo en la dirección Y sería Y sub 0 más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. La distancia inicial en Y, 0, ¿no? No se va a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría? Y sería igual a velocidad inicial en Y, pero es muy importante que tomemos en cuenta los signos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que el punto, ¿no? La pelota de golf va a empezar en este punto de acá y va a bajar, baja. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia Y es negativa. Entonces, en realidad sería menos Y. La velocidad inicial en Y, fíjense que está hacia arriba, ¿no ves? Sería hacia arriba. Entonces, sería positiva. Velocidad inicial en Y por el tiempo, ¿no? Ya que esta de acá es positiva, ¿no es? Positiva. Más un medio, la aceleración en Y, fíjense que sería la gravedad, ¿no es? La gravedad. Y la gravedad es constante en cualquier punto, ¿no es? La gravedad es constante en cualquier punto y va en dirección hacia abajo. Entonces es negativa, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y listo, ya podemos resolver el problema. ¿Cuánto vale Y? Podemos encontrar Y tranquilamente. De acá fíjense que tenemos un triángulo rectángulo de X y Y. Entonces, la tangente de 5 grados, ¿no? Que sería la tangente de esta parte de acá, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, Y sería igual a X por la tangente de 5. Entonces, acá sería menos tangente de 5 por X. Igual a la velocidad inicial en Y sería 67.619. El tiempo es esto de acá. X dividido entre 145.01 menos la gravedad que vale 9.81 dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿no? 1 dividido entre 145.01 al cuadrado por X al cuadrado, ¿no? Acomodamos esto un poco, ¿no? Acomodamos esto un poco y ¿cuánto nos quedaría? Sería 0.000765, creo. A ver. Perdón. No es 9.81, ¿no? Es 32.2. 32.174, perdón, ¿no? Esa es la gravedad porque fíjense que estamos en pie segundo, o sea, estamos en unidades inglesas. Ahora sí. Sale 0.0072503 x al cuadrado menos 0.5538x igual a 0. Entonces hay dos respuestas, pues, ¿no? X igual a 0 o X igual a 700, a ver, 0.5538 dividido entre 0.00076503, 723.89.
Entonces, la distancia que recorre horizontalmente es 723.89. Y la distancia que recorre verticalmente sería tangente de 5 grados multiplicado por 723.89. .33 ft. Finalmente, la distancia D que recorre la pelota va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y les va a salir finalmente 726.655 ft. Y ya estuvo. Esa sería la respuesta del problema, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Ya. Bien. Bueno, con esto acabaríamos entonces el parte con número 2. Yo tengo que ir a hacer otra cosa ahorita, así que mañana si quieren los puedo dar con el parte con número 3, pero voy a estar todo el día en la universidad, así que sería que los ayude allá, digamos, ¿no? Parte con número 3, ahí sí tardaríamos un poquito más debido a que se resuelve en coordenadas intrínsecas y coordenadas polares. Supongo que ya llevaron eso, ¿no?